A veces, una conexión inesperada te sacude el mundo, haciéndote dudar de quién eres realmente. Ese verano, yo tenía 22 años y esperaba una pausa tranquila antes de la escuela de posgrado. Pero, en cambio, me encontré desentrañando verdades que nunca había enfrentado. ¿Alguna vez conociste a alguien que vio tu verdadero yo antes que tú? Comparte en los comentarios, da like, suscríbete, esta historia te atrapará. Me llamo Noah, tengo 22 años y soy de Seattle. Mi mejor amigo, Liam, y yo éramos inseparables desde la secundaria. Siempre estábamos juntos, riendo por tonterías o planeando aventuras. Su tío, Ryan, era ese tipo relajado que siempre nos recibía en su casa junto al lago en Oregón. Ryan tenía una manera de hablar que te hacía sentir en casa, con una risa fácil y una calma que desarmaba. Ese julio, Liam me invitó a pasar una semana en el lago, pescar, hacer fogatas, desconectar del estrés antes de que la vida se complicara con los estudios. Acepté sin pensarlo 2 veces, buscando un respiro del ruido en mi cabeza, de esas dudas que no podía nombrar pero que me seguían a todas partes. Llegamos un viernes por la tarde. El sol quemaba alto, el lago brillaba como un espejo y el aire olía a pinos y tierra húmeda. Liam estaba de buen humor, haciendo chistes malos mientras descargábamos el coche. Ryan salió a recibirnos con una cerveza en la mano, sonriendo como si el tiempo no pasara para él. Por fin, chicos. Pensé que se habían perdido, dijo, dándonos palmadas en la espalda. Su energía era contagiosa, pero había algo en su mirada, una profundidad que me hizo sentir observado, como si supiera más de mí de lo que yo dejaba ver. Sacudí la cabeza, ignorando la sensación. Solo estaba cansado del viaje, nada más. Esa primera noche fue justo lo que esperaba. Hicimos hamburguesas en la parrilla, el humo subiendo en espirales mientras Liam y yo competíamos por quién podía lanzar una piedra más lejos en el lago. Ryan se unió, contando historias de sus viajes en moto por la costa cuando era más joven. Su voz tenía un ritmo que te atrapaba, como si cada palabra estuviera medida. Me reí con Liam, pero noté que mis ojos volvían a Ryan más de lo normal, captando cómo gesticulaba al hablar, cómo se apoyaba contra un árbol con esa confianza natural. No le di importancia, o al menos intenté no dársela. Al día siguiente, todo parecía ir sobre ruedas. Nadamos hasta que nos dolieron los brazos, pescamos sin mucho éxito y nos burlamos de Liam cuando se le cayó el teléfono al agua. Pero entonces, a media tarde, el teléfono de Liam vibró con un mensaje. Era Mia, su novia. Había torcido el tobillo en una caminata y necesitaba que él volviera a la ciudad para ayudarla. Liam frunció el ceño, claramente preocupado. Tengo que ir, Noah, ¿te quedas con Ryan? No quiero dejarte tirado, pero Mia suena fatal. Asentí, quitándole importancia. Tranquilo, estaré bien. Ve con ella. Liam me dio un abrazo rápido, prometiendo volver en un par de días, y se fue, dejando atrás una nube de polvo en el camino de grava. El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, pero pesado, como si el aire supiera que algo estaba a punto de cambiar. Ryan apareció desde la orilla del lago, limpiándose las manos en una cuerda de pescar. ¿Y ahora qué, Noah, listo para ser mi compañero de aventuras?, bromeó, pero su tono tenía una calidez que me hizo tragar saliva. Respondí con una risa, intentando mantener las cosas ligeras. Mientras no me hagas limpiar los pescados, todo bien. Él soltó una carcajada, y por un momento, todo parecía normal. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un nudo en el estómago, una chispa que no supe cómo apagar. Esa noche, mientras compartíamos una pizza junto a la fogata, Ryan me preguntó algo que me descolocó. «Pareces perdido, Noah». «No en el lago, sino aquí», dijo, señalándose la cabeza. «¿Qué te está dando vueltas?» Me quedé callado, mirando las llamas. Nadie me había preguntado eso antes, no así, no con esa sinceridad que exigía una respuesta real. «No lo sé», admití finalmente. «Solo siento que estoy siguiendo un camino que no estoy seguro de querer».
Ryan asintió, como si entendiera exactamente lo que no podía explicar. A veces, el primer paso es admitir que no sabes. El resto viene solo. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando más fuerte de lo que esperaba. No sabía entonces que esa conversación sería el comienzo de algo que cambiaría todo. El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el lago de tonos anaranjados, mientras el aire se llenaba del canto de los grillos. Estaba solo con Ryan en la casa del lago, después de que Liam se fuera para ayudar a su novia, Mia. Lo que empezó como un fin de semana para desconectar se sentía ahora como un terreno desconocido. La pregunta de Ryan de la noche anterior, ¿qué te está dando vueltas?, seguía resonando en mi cabeza, como una piedra que cae en el agua y deja ondas que no paran. No estaba listo para responder, pero tampoco podía ignorarlo. Esa mañana, me desperté con el sonido de los pájaros y el olor a café recién hecho. Ryan ya estaba fuera, arreglando una red de pesca junto al muelle. «Buenos días, dormilón», gritó cuando me vio acercarme, con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Me senté en una roca cercana, viendo cómo sus manos trabajaban con destreza. «¿Siempre eres tan madrugador?», pregunté, tratando de mantener las cosas ligeras. Él se rió. «Cuando la vida te da un lago como este, no quieres perderte ni un minuto». Su tono era despreocupado, pero había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver las grietas que yo intentaba ocultar. Pasamos el día juntos, ocupados en pequeñas tareas. Remamos en el lago, cortamos leña para la fogata de la noche y preparamos un almuerzo rápido con sándwiches. Todo era simple, pero cada conversación con Ryan parecía abrir una puerta que no sabía que existía. En un momento, mientras recogíamos ramas secas, me dijo, «Sabes, Noah, a veces cargamos cosas que no nos pertenecen. Expectativas, miedos, lo que otros quieren que seamos». Me detuve, con una rama en la mano, sintiendo que sus palabras apuntaban directo a algo que yo no quería nombrar. «¿Y cómo sabes que es tuyo y que no?», pregunté, casi sin darme cuenta. Él se encogió de hombros. «Escuchándote. Pero primero tienes que dejar de huir de ti mismo». Esa noche, sentados junto a la fogata, el cielo estaba lleno de estrellas. Ryan sacó una cerveza para él y me pasó una soda. «No te doy alcohol, no quiero que Liam me mate», bromeó. Reí, pero la tensión en mi pecho no se iba. Hablamos de todo y de nada, música, viajes, los planes que tenía para la escuela de posgrado. Pero entonces, Ryan cambió el tono. «Cuando tenía tu edad, me enamoré de alguien que no debía», dijo, mirando el fuego. «Un amigo de la universidad». No era solo que fuera hombre, era que yo no estaba listo para admitirlo. Me pasé años escondiéndome, fingiendo ser alguien que no era. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Sus palabras cayeron como un ancla, anclándome a una verdad que empezaba a reconocer en mí. «No sé si estoy listo para entender lo que siento», admití, casi en un susurro. Ryan no me presionó. Solo asintió, como si supiera que algunas cosas necesitan tiempo. «No tienes que entenderlo todo ahora, Noah. Pero no te mientas». Su mano rozó la mía al pasarme otra soda, y el contacto, aunque breve, me hizo contener el aliento. No era solo el toque, era la forma en que me miraba, como si viera al Noah que yo apenas empezaba a descubrir. Me aparté un poco, no por rechazo, sino por miedo a lo que sentía crecer dentro de mí. Más tarde, mientras lavábamos los platos, Ryan siguió hablando. Contó cómo, después de años negándose a sí mismo, decidió vivir con honestidad, aunque le costó perder a algunas personas. «La libertad vale más que el miedo», dijo, secando un plato con calma. Yo solo escuchaba, atrapado entre querer hablar y no saber cómo. «¿Alguna vez sentiste que no encajas en el molde que te dieron?», pregunté, sorprendido por mi propia valentía. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «Todos los días, hasta que dejé de intentarlo». Esa frase se quedó conmigo, como un eco que no podía ignorar. Cuando me fui a dormir,
El silencio del lago parecía más ruidoso que nunca. Miré al techo, pensando en Ryan, en sus palabras, en la forma en que su presencia me hacía sentir vivo y aterrado al mismo tiempo. No estaba seguro de qué era esto, admiración, conexión, o algo más profundo que no quería nombrar. Pero una cosa era clara, ese verano no sería solo un descanso. Algo en mí estaba cambiando, y Ryan, sin siquiera intentarlo, estaba encendiendo esa chispa. La noche anterior dejó un eco en mi mente que no se desvanecía. Las palabras de Ryan, su confesión sobre haber amado a un hombre en su juventud, se mezclaban con mi propia confusión. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar o retroceder. Era mi tercer día en la casa del lago en Oregón, solo con Ryan, mientras Liam seguía en la ciudad ayudando a su novia, Mia. Lo que comenzó como un escape tranquilo ahora era un torbellino interno que no podía ignorar. Desperté con el sol entrando por la ventana y el sonido del agua lamiendo el muelle. Ryan ya estaba fuera, cortando madera para la fogata de la noche. Me uní a él, buscando algo que hacer con las manos para calmar la mente. ¿Dormiste bien?, preguntó, apilando un tronco con facilidad. Más o menos, respondí, esquivando su mirada. Él no insistió, pero su silencio parecía invitarme a hablar. Trabajamos juntos, el ritmo de los golpes del hacha llenando el aire. Entre cortes, Rand dijo, a veces, el cuerpo sabe lo que la cabeza aún no acepta. ¿Sientes eso alguna vez? Me detuve, con el corazón acelerado. Tal vez, murmuré, sin atreverme a decir más. Más tarde, fuimos a pescar al lago. Remamos hasta el centro, donde el agua era tan clara que se veían las sombras de los peces. El silencio entre nosotros era cómodo, pero cargado, como si ambos supiéramos que algo estaba por salir a la superficie. Nunca me sentí del todo bien con nadie, confesé de repente, sorprendido por mis propias palabras. Siempre hay algo que no encaja, como si estuviera actuando. Ryan dejó el remo y me miró. Eso no es raro, Noah. A mí me pasó lo mismo hasta que dejé de intentar ser lo que otros esperaban. Su voz era calma, pero sus palabras cortaban hondo. ¿Y cómo lo descubriste?, pregunté. Él se encogió de hombros. Tropezando, equivocándome, siendo honesto conmigo mismo. No es fácil, pero es real. Esa noche, preparamos tacos en la cocina, el cisle de la carne llenando el espacio. Ryan puso música, un jazz suave que parecía envolvernos. Mientras cortaba tomates, me preguntó, ¿qué te da miedo, Noah? No digo el futuro o los estudios, sino aquí, señaló su pecho. Tragué saliva, el cuchillo quieto en mi mano. No sé si estoy listo para ser quien creo que soy, admití, la voz baja. Él dejó de mover la sartén y se acercó un paso. Nadie está listo al principio. Pero negarlo te pesa más. Su mano rozó mi hombro, un gesto breve pero firme, como si quisiera anclarme a ese momento. El contacto me hizo contener el aliento, no por miedo, sino por la claridad que trajo. Me aparté, no porque quisiera, sino porque necesitaba espacio para procesarlo. Después de la cena, nos sentamos junto al fuego. Las llamas crepitaban y el lago reflejaba las estrellas. Ryan sacó una guitarra vieja y tocó unas notas sueltas, contando cómo aprendió a tocar para impresionar a alguien en la universidad. No funcionó, dijo riendo, pero me quedó la guitarra. Yo sonreí, pero mi mente estaba en otro lado. ¿Alguna vez te arrepentiste de no seguir lo que sentías?, pregunté. Él dejó de tocar, mirando el fuego. Sí. Por eso ahora no me guardo nada. La vida es demasiado corta para vivir a medias. Sus palabras eran un espejo, reflejando todo lo que yo evitaba enfrentar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y pánico. Por primera vez, me permití pensar que tal vez no estaba roto, solo perdido. De repente, el sonido de un coche rompió la quietud. Faros iluminaron el camino de grava, y mi estómago se apretó. Era Liam. Bajó del auto, cansado pero alerta, sus ojos pasando de Ryan a mí. Llegué antes, dijo,
pero su tono era seco, como si notara algo en el aire. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, mirando más a mí que a su tío. Sí, respondí rápido, demasiado rápido. Ryan se levantó, ofreciendo una sonrisa casual. Todo perfecto, Liam, ¿quieres tacos? Pero la tensión era palpable. Liam asintió, pero sus hombros estaban rígidos, como si sintiera que algo no encajaba. Esa noche, mientras Liam hablaba de Mia y la ciudad, yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en Ryan, en su confesión, en el roce de su mano, en la verdad que empezaba a tomar forma dentro de mí. Sabía que no podía seguir ignorándola, pero tampoco sabía cómo enfrentarla con Liam de vuelta. El lago seguía brillando bajo la luna, tranquilo, mientras yo sentía una tormenta crecer en mi interior. El regreso de Liam cambió todo. Su llegada la noche anterior, con esa mirada desconfiada, dejó un peso en el aire que no podía ignorar. Mi confesión a Ryan, el roce de su mano, la verdad que empezaba a reconocer en mí mismo, todo parecía tambalearse ahora que mi mejor amigo estaba de vuelta en la casa del lago en Oregón. Me sentía atrapado entre la honestidad que comenzaba a abrazar y el miedo a perder a Liam, quien siempre había sido mi ancla. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, pero la tensión entre nosotros era más densa que la niebla. Liam estaba callado mientras comíamos tostadas junto al lago. Ryan intentó aligerar el ambiente, contando una anécdota sobre un pez que casi lo tira del bote años atrás, pero Liam apenas sonrió. ¿Qué pasa, chicos? Parece que están en un funeral, dijo Ryan, dejando el plato a un lado. Liam me miró directo. Nada, solo que siento que me estoy perdiendo algo. ¿Qué pasó mientras no estaba? Su voz era calma, pero había un filo que me hizo tragar saliva. Nada, solo hablamos mucho, respondí, esquivando su mirada. Ryan asintió, respaldándome. Cosas profundas, ya sabes, la vida. Pero Liam no parecía convencido. Decidimos ir a remar para despejar la cabeza. Mientras empujábamos el bote al agua, Liam me apartó un momento. Noah, eres mi hermano, ¿verdad? Si algo pasa, me lo dirías, ¿no? Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Claro, Liam. Pero las palabras se sentían huecas. No le estaba mintiendo, no exactamente, pero tampoco le decía toda la verdad. En el lago, remamos en silencio, el chapoteo del agua como único sonido. Ryan remaba a mi lado, y cada vez que nuestras manos se acercaban en los remos, sentía un calor que no podía ignorar. Liam lo notó, sus ojos entrecerrándose. Ustedes dos están raros, dijo de repente. ¿Qué es lo que no me están contando? El silencio que siguió fue asfixiante. Ryan dejó de remar, el bote meciéndose suavemente. Liam, no hay nada que esconder, dijo con calma. Noah y yo hablamos de cosas personales, eso es todo. Pero Liam no cedió. No soy estúpido. Los veo, cómo se miran, cómo actúan, ¿crees que no me doy cuenta? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Liam, no es lo que piensas, dije, la voz temblando. Solo estoy, tratando de entender algunas cosas sobre mí. Sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Y necesitabas hacerlo con mi tío, sin decirme nada? Se levantó en el bote, haciéndolo tambalear. Me siento como un idiota, Noah. Mi mejor amigo y mi familia, y yo soy el último en enterarme. Bajamos del bote en silencio. Liam caminó hacia el coche, diciendo que necesitaba aire. Volveré más tarde, gruñó, y se fue, dejando una nube de polvo. Ryan y yo nos quedamos en el muelle, el lago indiferente a nuestro caos. Lo lastimamos, dije, la culpa apretándome el pecho. Ryan negó con la cabeza. No hicimos nada malo, Noah. Pero él necesita tiempo. Sus palabras eran firmes, pero su voz tenía un dejo de tristeza. ¿Y si no me perdona? Pregunté. Ryan me miró, serio. Entonces lo enfrentaremos. Pero no puedes dejar de ser quien eres por miedo a perderlo.
El resto del día fue un borrón. Intenté llamarle a Liam, pero no contestó. Ryan y yo caminamos por la orilla, hablando poco. Él me contó cómo, años atrás, perdió amigos al asumir su verdad. Duele, pero vivir escondido duele más, dijo, pateando una piedra al agua. Asentí, pero la idea de perder a Liam me aterrorizaba. Esa noche, mientras asábamos malvaviscos, Ryan me dio un consejo: escríbele. No para explicarte, sino para mostrarle que te importa. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje largo, diciendo que no quería secretos, que él era mi familia, que estaba confundido pero no quería perderlo. No hubo respuesta, pero al enviarlo, sentí un alivio pequeño. Al día siguiente, fuimos al pueblo a comprar provisiones. En la tienda, un par de personas nos miraron más de lo necesario, susurros flotando en el aire. ¿Viste a esos dos?, oí a alguien decir. Me tensé, pero Ryan puso una mano en mi hombro. Ignóralos. No valen tu paz. Su toque era breve, pero me dio fuerza. De regreso, hablamos de lo que significaba vivir auténticamente en un mundo que a veces no entiende. No es una pelea que ganas de una vez, dijo Ryan. Es una elección que haces todos los días. Sus palabras se grabaron en mí, dándome un propósito que empezaba a sentir como mío. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas, recibí un mensaje de Liam. Necesito tiempo, pero no te odio. Hablaremos. No era una reconciliación, pero era algo. Miré a Ryan, que estaba avivando el fuego. Gracias, dije. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? Por ayudarme a no huir. Sonrió, una sonrisa que no pedía nada a cambio. En ese momento, supe que, aunque el camino sería duro, no estaba solo. El mensaje de Liam: necesito tiempo, pero no te odio. Hablaremos, fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta que había sacudido mi verano. Habían pasado días desde su partida abrupta de la Casa del Lago en Oregón, y la culpa por haberlo herido seguía pesándome. Ryan y yo continuábamos allí, navegando un terreno nuevo donde mi verdad empezaba a tomar forma, pero la ausencia de Liam era una sombra constante. Ese verano, que esperaba fuera un simple descanso, se había convertido en un viaje hacia mí mismo, y ahora llegaba el momento de enfrentar las consecuencias. El último día en el lago amaneció fresco, con una brisa que agitaba el agua. Ryan y yo recogimos leña para una última fogata, trabajando en silencio. «Estás pensando en él, ¿verdad?», dijo Ryan, apilando un tronco. Asentí. «No quiero perderlo». Él dejó el hacha y me miró. «No lo harás, Noah. Pero la amistad, como todo lo real, necesita tiempo para sanar». Sus palabras eran un ancla, recordándome que la honestidad, aunque dolorosa, era el único camino. Decidimos regresar a Seattle al día siguiente, pero antes, escribí otro mensaje a Liam: estaré en casa mañana. Cuando quieras hablar, aquí estoy. No esperaba respuesta, pero enviarlo me dio paz. De vuelta en la ciudad, la vida retomó su ritmo, pero yo ya no era el mismo. Las conversaciones con Ryan en el lago me habían dado valor para cuestionar quién quería ser. Empecé a hablar más abiertamente con amigos cercanos sobre mi confusión, sobre cómo nunca me había sentido del todo cómodo en relaciones pasadas. Algunos escucharon con empatía, otros, con incomodidad. En un café, una amiga me dijo: «Solo sé tú, Noah. El resto se acomodará». Sus palabras resonaron con lo que Ryan me había enseñado, y poco a poco, comencé a soltar el miedo al juicio. Ryan y yo seguimos en contacto. Él volvía a Seattle los fines de semana, y a veces nos encontrábamos para caminar por el parque o tomar algo. No había promesas ni etiquetas, solo una conexión que me hacía sentir visto. Una tarde, mientras compartíamos papas fritas en un puesto callejero, le pregunté: «¿Cómo manejas las miradas, los comentarios?». Se encogió de hombros. «No les doy poder. Mi vida es mía, no de ellos». Su calma me inspiraba, pero el eco de la reacción de Liam aún dolía.
Pasaron semanas, y el otoño trajo un aire frío a la ciudad. Una mañana, mientras revisaba correos, recibí un mensaje de Liam: ¿podemos vernos? En el muelle, a las 5. Mi corazón dio un vuelco. Llegué temprano, viendo los ferries cruzar la bahía. Liam apareció, con las manos en los bolsillos, su expresión más suave que la última vez. Hola, dijo, sentándose a mi lado. Hola, respondí, la voz tensa. Por un momento, solo miramos el agua, el silencio llenando el espacio entre nosotros. Estuve pensando mucho, comenzó Liam. Me dolió sentir que me escondías algo. Eres mi mejor amigo, Noah, y de repente no sabía quién eras. Tragué saliva, buscando las palabras. No quería herirte. Solo estoy tratando de entenderme. No planeé que pasara nada con Ryan, simplemente, él me ayudó a ver cosas que ignoraba. Liam asintió, mirando al horizonte. Lo sé. Y no te culpo por sentir lo que sientes. Pero necesitaba tiempo para no sentirme traicionado. Su honestidad me golpeó, pero también me alivió. Eres mi hermano, Liam. No quiero perderte, dije. Él me miró, una media sonrisa asomando. No me vas a perder. Pero dame un poco más de tiempo, ¿sí? Nos quedamos allí, hablando de todo y nada, la universidad, Mia, los planes para el invierno. No fue como antes, pero fue un comienzo. Antes de irse, Liam me dio un abrazo rápido. Cuídate, Noah. Y dile a mi tío que no sea tan profundo todo el tiempo, bromeó. Reí, sintiendo que un peso se levantaba. Esa noche, le conté a Ryan por teléfono. Es un buen comienzo, dijo, su voz cálida. Liam volverá, Noah. Y tú estás haciendo lo correcto al ser tú. Colgué, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana. Por primera vez, sentí que podía ser yo sin esconderme, aunque el camino no fuera perfecto. Meses después, Liam empezó a visitarme más. Una noche, fuimos a un bar con amigos, y él trajo a Mia. Reímos como antes, y aunque no hablamos de lo que pasó, su presencia era suficiente. Ryan también vino una vez, y Liam le dio un abrazo, un gesto pequeño pero enorme. No todo estaba resuelto, pero estábamos reconstruyendo, paso a paso. Ese verano me enseñó que la verdad, aunque asusta, es libertad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el valor de buscarlas. Si esta historia te tocó, comparte en los comentarios. ¿Crees que la verdad puede sanar una amistad rota? Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima historia.